Había sangre en el piso de piedra antes de que él abriera los ojos. No la suya, todavía no, aunque eso estaba a punto de cambiar. Era la sangre de los otros hombres, los tres que habían intentado llegar a la chica primero, los tres que yacían en el suelo del callejón, con las expresiones propias de quienes no esperaban que alguien como Kael Morrow se interpusiera entre ellos y su objetivo. Un humano de mercado, lo habían llamado, un carroñero del comercio intergaláctico que compraba y vendía repuestos de naves en el puerto de Barat 5, con la piel curtida por soles de 12 planetas distintos y los nudillos demasiado gruesos para ser solo de escritorio. Nadie que supiera pelear. Se habían equivocado. Kael bajó la vista hacia sus manos. Tenía cortes en los dos, no profundos pero visibles, el tipo de herida que pica más de lo que duele en el calor del momento y que después, cuando el cuerpo empieza a enfriarse, te recuerda exactamente cuántas veces estuviste a punto de fallar. 3 hombres, 4 cuchillos entre los tres, porque uno de ellos llevaba 2 enfundados en la espalda y era demasiado lento desenfundando el segundo. Había sido suficiente. La chica seguía donde la había encontrado, acurrucada detrás del cargamento abandonado al fondo del callejón, con las rodillas contra el pecho y los ojos fijos en él, con una expresión que Kael no supo leer de inmediato. No era gratitud exactamente, era algo más parecido al cálculo, como si estuviera midiendo hasta dónde podía confiar en el hombre que acababa de ponerse en el camino de quienes querían hacerle daño, evaluando si había cambiado un peligro por otro. Era inteligente, eso habló bien de ella. No era humana, eso lo había notado antes de que comenzara la pelea, en el segundo exacto en que uno de los hombres la había agarrado del brazo y ella había soltado un sonido que no encajaba en ningún idioma que Kael conociera, un tono que era casi música y casi grito al mismo tiempo. La piel tenía un tono entre dorado y cobrizo que cambiaba sutilmente con la luz, como metal calentado al rojo y vivo. El cabello era negro pero con venas de color índigo, y sus ojos, cuando finalmente lo miraron de frente, eran de un ámbar tan profundo que parecía que alguien hubiera vertido miel en el interior de una llama. Alta para ser chica, baja para ser adulta. Kael calculó menos de 20 años por cualquier sistema de medida que quisiera aplicarle, aunque con los alienígenas eso nunca era una ciencia exacta. ¿Estás herida?, le preguntó en estándar galáctico, porque era lo único seguro de decir cuando no sabías con quién estabas hablando. Ella respondió algo que él no entendió. Después cambió de lengua, y después otra vez, hasta que en el tercer intento las palabras adquirieron forma reconocible. Estándar con acento, pronunciado con cuidado excesivo, como quien repasa en voz alta algo que aprendió de un manual y no de personas reales. «Estoy sin heridas», dijo. «Tú tienes». «No importa», respondió Kael. Ella señaló sus manos con algo que, si hubiera tenido más información sobre su especie, él podría haber identificado como desacuerdo educado. «Importa», dijo. «Limpia eso». No esperó respuesta. Abrió el pequeño bolso que llevaba cruzado sobre el pecho, un artefacto de cuero oscuro con cierres de metal plateado que brillaban demasiado para ser simples adornos, y sacó un frasco de algo transparente con un tapón de madera. Se lo entregó con una calma que resultaba completamente incongruente con el hecho de que acababa de estar a punto de ser secuestrada en un callejón de una estación portuaria, en el borde del espacio conocido. Kael lo aceptó. Lo olió primero, por costumbre, antiséptico de algún tipo, con un olor vegetal que no reconoció pero que tampoco le pareció peligroso. Se lo aplicó en los cortes mientras ella observaba sin hablar, con esa atención seria que tenía, como si documentara cada uno de sus movimientos para un informe que presentaría más tarde. «Me llamo Kael», dijo. «Sé tu nombre», respondió ella. «Lo dijeron antes, los que vinieron por ti». «Sí». Kael esperó. Ella no ofreció el suyo. En cambio, giró la vista hacia el fondo del callejón con una expresión que conocía bien. Había visto esa misma postura en soldados que calculaban cuántos minutos tenían antes de que volvieran los refuerzos. «Hay más», dijo. No fue una pregunta. «Siempre hay más», respondió ella. «Donde van 3, van 7, o 70, depende de cuánto valen». «¿Y cuánto vales tú?» Por primera vez desde que la había encontrado, algo en su expresión cambió. No de manera dramática, no con el tipo de emoción humana que Kael habría reconocido fácilmente, sino de una manera más sutil,
un reordenamiento de los músculos alrededor de la boca y los ojos que podría haber sido orgullo o podría haber sido dolor. A veces esas dos cosas se parecen demasiado. Suficiente para que vengan 70, dijo. Entonces hay que moverse. Ella lo miró con aquellos ojos de ámbar ardiente durante un momento y volvió a pasar esa evaluación silenciosa que Kael empezaba a reconocer como su modo predeterminado de relacionarse con el mundo. Después asintió, se puso de pie con la gracia fluida de alguien acostumbrado a moverse rápido y caminó hacia la salida del callejón como si hubiera decidido desde el principio que él iba a ayudarla y solo hubiera estado esperando que él lo descubriera también. Kael miró a los 3 hombres en el suelo. Respiraban. No estarían felices cuando despertaran, pero respiraban. Recogió su chaqueta, que había quedado tirada durante la pelea, y la siguió. Fue el tipo de decisión que uno no analiza demasiado. La había tomado antes de razonarla, en el segundo en que vio al primer hombre agarrarla, antes de saber nada sobre ella, antes de conocer su nombre o su especie, o el motivo por el que 70 personas estaban dispuestas a gastar créditos en encontrarla. La había tomado porque era lo que hacía un ser humano cuando veía a alguien en peligro y todavía tenía la capacidad de hacer algo al respecto, porque había una zona en el cerebro que respondía antes de que el resto tuviera tiempo de objetar. Después de muchos años viajando de puerto en puerto, de estación en estación, Kael había aprendido que esa zona era lo último que se apagaba en un hombre. Lo último en irse después de que el idealismo se desgastaba, después de que la fe en los gobiernos y las corporaciones y las alianzas intergalácticas se pulverizaba contra la realidad del comercio y la guerra. Quedaba eso, la respuesta instantánea al peligro ajeno. No porque la vida de los otros valiera más que la propia, sino porque algunas cosas simplemente no se podían ver sin actuar. Se llamaba Aeryn. Se lo dijo 20 minutos después, cuando ya estaban adentro del único lugar en el puerto de Barat 5, donde Kael sabía que no habría cámaras ni informantes, una sala de espera trasera en el taller de reparaciones de Oshet, un mecánico muyuscoide que le debía 3 favores y que nunca hacía preguntas porque había construido toda su vida sobre el principio de que las preguntas eran peligrosas para la salud. Aeryn, repitió Kael, para asegurarse de que lo había pronunciado bien. Ella asintió. La AE como en vuelo, no como en esperar. La AE como en vuelo, intentó él. Ella inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, con un gesto que él ya estaba empezando a reconocer como la versión de ella de una pequeña sonrisa. Suficiente, dijo. Era Betkay. Lo dijo como quien da una coordenada, un hecho útil entregado sin contexto emocional. Los Betkay eran una especie del sistema Tarez, en el cuarto brazo espiral, conocidos en los registros comerciales principalmente por sus textiles y por el hecho de que su planeta natal había sido anexado por el consorcio Drabek hace aproximadamente 7 años. Kael lo sabía porque los Betkay, que habían logrado escapar de la anexión, eran ahora uno de los mejores mercados para repuestos de naves pequeñas, gente que viajaba mucho y reparaba con lo que encontraba, gente que pagaba bien cuando podía y pagaba tarde cuando no podía, pero siempre pagaba. Había conocido a 3 o 4 en los últimos años. Ninguno parecía como ella, ninguno tenía ese peso quieto en la mirada, esa presencia que ocupaba el espacio de una manera que no correspondía al tamaño del cuerpo. ¿Por qué te quieren los que vinieron por ti?, preguntó. Aeryn tardó un momento. Organizó las palabras con cuidado, la forma en que alguien lo hace cuando sabe exactamente qué quiere decir, pero no está segura de cuánto quiere revelar. Porque soy la hija de alguien, dijo finalmente. ¿De quién? De la mujer que decidió que los Betkay no iban a desaparecer. Kael procesó eso. La política de las especies desplazadas era un laberinto que él había aprendido a evitar con eficiencia, no por cobardía, sino por pragmatismo. Uno podía tener todas las opiniones del mundo sobre la expansión del consorcio Tradek y la forma en que había devorado a culturas enteras en el nombre del orden comercial, pero las opiniones no alimentaban ni movían naves ni pagaban los impuestos de atraque en 12 puertos distintos. Era el tipo de pragmatismo que se sentía limpio en la práctica cotidiana y sucio a las 3 de la madrugada cuando no había suficiente ruido exterior para ahogar los pensamientos. ¿Y tu madre?, preguntó. Aeryn lo miró con esos ojos que eran toda profundidad y ninguna superficie.
Sigue viva, dijo, por ahora. Por eso me buscan a mí. No necesitó elaborar. Kael entendió la mecánica. Si alguien quería doblar a una líder que no cedía, se iba por los costados, por las personas que esa líder no podía permitirse perder. Era la lógica más vieja del universo y la más sucia, y el consorcio Trabeck la había convertido en política oficial. ¿Cuánto tiempo llevas sola? 11 días estándar. ¿Dónde está tu escolta? Una pausa. Muerta, dijo. 3 de los 4. El cuarto está herido en otro puerto a 2 saltos de aquí. ¿Y tienes a dónde ir? Tengo una coordenada, respondió. Tengo un lugar al que llegar si consigo moverme sin que me atrapen. Pero los agentes del consorcio conocen las rutas comerciales estándar. Necesito algo que no aparezca en sus registros de tráfico. Kael miró el techo de la sala de Osset, que era bajo y tenía manchas de aceite y un tubo de refrigeración que silbaba cada 15 segundos con la regularidad de un metrónomo. Mi nave no está en sus registros, dijo. Lo sé, respondió ella. Por eso vine al puerto en el que estás tú. Kael la miró. Ella le devolvió la mirada sin ninguna vergüenza, sin pedir disculpas, por haber sabido exactamente quién era y por haber calculado su utilidad con antelación. Era honesto, de cierta manera, más honesto que mucha gente que se presentaba con gestos de amistad y tenía sus propios cálculos escondidos detrás de la cortesía. ¿Cuándo me ibas a decir que me conocías?, preguntó. Cuando terminara la parte en que me salvabas del callejón, respondió. En ese momento las intenciones son más fáciles de leer. De nuevo ese ajuste sutil alrededor de la boca. Esta vez Kael estaba más seguro de que era una sonrisa. Tenía que reconocerlo. La chica tenía clase. La nave de Kael era un transporte de carga mediano con el nombre oficial de Arroyo Profundo, aunque nadie que la hubiera visto en vida la llamaría por ese nombre con cara seria. Era funcional de la manera en que son funcionales las cosas que han sobrevivido a suficientes reparaciones de emergencia para tener personalidad propia, con un casco que había sido pintado y repintado en distintos colores según los puertos y las identidades operativas de turno, y un sistema de propulsión que hacía un sonido en el 14º segundo de cualquier salto, que no debería hacer, pero que Kael había aprendido a ignorar porque los mecánicos que lo habían revisado aseguraban que era inofensivo, y solo uno de ellos le había parecido el tipo de mecánico que mentiría al respecto. Aeryn subió a bordo sin comentarios sobre el estado de la nave. Eso también habló bien de ella. Le asignó la cabina de carga convertida que hacía las veces de cuarto de huéspedes, que tenía una cama angosta y un lavabo que funcionaba en ciclos de 3 minutos por cuestiones de agua, y una ventana que daba a los reactores. No era un lugar para nadie que esperara comodidades. Ella lo inspeccionó en silencio, puso el bolso sobre la cama y dijo: «Sirve». Kael preparó ruta mientras la nave completaba los chequeos de prelanzamiento. La coordenada que Aeryn le había dado quedaba a 4 saltos en condiciones normales. Tomando rutas alternativas, las que no aparecían en los registros primarios del consorcio, serían 6 saltos y aproximadamente 72 horas. Suficiente tiempo para que el problema se complicara de maneras que no podía anticipar. Se preguntó brevemente si era la decisión inteligente. Después recordó los 4 cuchillos en el callejón y el sonido que ella había hecho, ese tono que era casi música, y decidió que la inteligencia era sobrevalorada como criterio en estas situaciones. Cuando la nave dejó el puerto de Barad 5 y las luces de la estación se encogieron en la pantalla trasera hasta quedar del tamaño de estrellas entre las estrellas reales, Aeryn apareció en la entrada de la cabina de control. Se había cambiado de ropa. Ahora llevaba algo más oscuro y ajustado que era claramente ropa para moverse, no para ser vista. Llevaba también una especie de vendaje ligero alrededor del antebrazo izquierdo que Kael no había notado antes. ¿Eso es anterior al callejón?, preguntó señalando. 4 días, confirmó ella. ¿Atendido? Lo atendí yo misma. ¿Con qué? Con lo que tenía. Kael abrió el botiquín de primeros auxilios de la cabina, uno de los pocos lugares de la nave donde tenía cosas realmente en orden, y lo colocó sobre la consola sin decir nada. Ella lo miró durante un segundo, que era exactamente el tiempo necesario para decidir si el gesto era una trampa o no. Después se acercó, aceptó el botiquín y procedió a tratar su brazo con la misma calma metódica con que había visto que hacía todo lo demás. «¿Cuánto tiempo llevas en esto?», preguntó Kael. «¿El negocio de los repuestos?».
Los registros dicen que lleva 7 años en las rutas del cuarto brazo. Ella levantó la vista del botiquín. Buscaste mis registros antes de salir del puerto. No salgo de ningún puerto con pasajeros de los que no sé nada. ¿Y qué aprendiste? Que eres real, dijo. Que no existes solo para este viaje, lo que significa que no eres un señuelo. Y que hace 3 años compraste repuestos de motores Betkay a un precio que era el doble del mercado, lo que significa que sabías a quién estabas comprándole y qué significaba para ellos. Aeryn cerró el botiquín con un pequeño clic metálico. 7 años, confirmó. Empecé cuando tenía 16. Mi madre pensó que si aprendía las rutas comerciales podría ser útil para la resistencia sin convertirme en objetivo. Por un tiempo funcionó. ¿Qué cambió? El consorcio mejoró su inteligencia, dijo, y yo di un paso que no debí dar a la vista pública. ¿Qué tipo de paso? Ella lo consideró. Convencí a 4 capitanes de naves de carga que trabajaban para el consorcio de cambiar sus rutas sin avisarle. Les ofrecí mejores contratos con distribuidores independientes. El consorcio perdió 6 semanas de suministros a las colonias que estaba usando para presionar a mi madre. Eso no es un paso pequeño. No lo fue, admitió, pero valió lo que costó. Kael pensó en eso mientras el piloto automático llevaba la nave hacia el primer punto de salto. Fuera de la pantalla delantera, el espacio era negro y enorme, y completamente indiferente, como siempre era el espacio, sin importar lo que estuviera pasando dentro de las naves que lo atravesaban. ¿Tu madre sabe dónde estás?, preguntó. Tiene una forma de saberlo si ocurre algo, dijo Aeryn. Más que eso no puedo decirte. ¿Por mi seguridad o por la suya? Por ambas. Eso Kael lo entendió. La información que no se compartía no se podía extraer. Era el primer principio de cualquier operación que quisiera sobrevivir al contacto con personas que no se podían controlar del todo. Y en ese principio él contaba como una de esas personas. Ella era cautelosa de él de la manera correcta, no con miedo sino con precisión. Pasaron la primera noche sin incidentes. Kael no dormía más de 4 horas seguidas por costumbre de las rutas largas, y durante el turno de vigilia que tomó a la madrugada, escuchó que ella tampoco dormía bien. Se oían movimientos irregulares desde la cabina de carga convertida. El tipo de agitación que uno reconoce aunque no vea a la persona. Oncería sola con la presión de todo lo que estaba en juego, con los muertos recientes y la responsabilidad de llegar. Era el tipo de cosa que se cobraba en el sueño. No fue a verificar. Respetó la distancia que ella había establecido sin palabras desde el principio. Al amanecer del segundo día, sin embargo, ella apareció en la cocina de la nave antes de que él terminara de preparar el desayuno, y se sentó en el taburete del otro lado de la consola de calentamiento, con el mismo aire de quien acepta la inevitabilidad de las conversaciones que se han estado evitando. ¿Puedo preguntar algo?, dijo. Kael le sirvió café. Ella lo aceptó. Lo olfateó con curiosidad, lo probó con cuidado. Pregunta, dijo él. ¿Por qué lo hiciste? Lo del callejón. No me conocías. No tenías ninguna razón. Kael pensó en cómo responder eso de manera honesta, sin sonar a frase de película. Vi a alguien que necesitaba ayuda, dijo, y estaba en posición de ayudar, así de simple. Para la mayoría de las personas no es simple, para mí lo fue. Aeryn sostuvo el café con las 2 manos y lo miró por encima del borde con aquellos ojos que eran como mirar un fuego desde lejos, cálidos y distantes al mismo tiempo. Mi escolta tardó 4 días en ser destruida, dijo. 4 personas entrenadas específicamente para protegerme. Tú detuviste a 3 hombres en un callejón en 30 segundos. Eran 3 hombres en un callejón, no una unidad táctica. Aún así, tengo mucha práctica, dijo Kael. No la práctica que uno elige tener. La práctica que acumulas cuando llevas años en los bordes del espacio conocido, haciendo trabajos que a veces salen bien y a veces terminan en callejones. ¿Fuiste soldado? Una vez, hace mucho. ¿Para qué gobierno? Para uno que ya no existe, respondió, lo cual simplifica la respuesta sin hacer que tenga que pensar demasiado en ello. Aeryn asintió como si eso fuera una respuesta suficiente, lo cual era exactamente la cantidad de gracia que esa respuesta merecía y que muy poca gente tenía la inteligencia emocional de dar. Comieron en relativo silencio, que era el tipo de silencio que no es incómodo sino funcional, 2 personas acostumbradas a la soledad que descubren que la presencia del otro no interrumpe el ritmo interno. Era un silencio raro.
Kael no recordaba haberlo tenido con alguien en mucho tiempo. El segundo salto los llevó por una ruta que cruzaba el borde del sistema Kelad, territorio técnicamente neutral, pero usado de manera informal por los agentes del consorcio como zona de patrulla ampliada. Kael lo sabía. Había calculado la ruta para minimizar el tiempo en ese sector, pero no había manera de evitarlo completamente sin añadir 8 horas que no tenían. Cuando llegaron al cuarto salto, sin embargo, el problema llegó antes de que el salto terminara. La señal apareció en el radar a los 42 segundos del inicio de la salida del hipercanal. Una nave del consorcio, clase mediana de reconocimiento, que había estado esperando en esa posición con los motores apagados para reducir la firma de calor. Alguien sabía cuándo y por dónde iban a pasar. Kael lo procesó en 2 segundos y después lo convirtió en acción. «¿Puedes llegar al compartimento de carga secundario y no moverte?», dijo mientras sus manos ya trabajaban en la consola. Aeryn ya estaba de pie. «¿Qué hay en el compartimento secundario?». «Registro oficial. Piezas de recambio para motores de segunda generación Taret. Registro real. También piezas de recambio para motores de segunda generación Taret. Tengo la documentación completa. Eso me compra tiempo de inspección. Pero si te ven a ti, no hay documentación que ayude». Ella ya se movía hacia el pasillo. «¿Cuánto tiempo necesitas?». «Suficiente para que crean que soy un comerciante aburrido con un registro limpio y ninguna razón para ser detenido más de 10 minutos». Aeryn desapareció hacia la popa. Kael activó el protocolo de identificación estándar y respondió al hail de la nave del consorcio con la voz de alguien que ha sido detenido para inspección suficientes veces como para que la irritación sea automática y por tanto completamente convincente. La inspección duró 18 minutos. 3 agentes a bordo, revisión estándar de la carga, verificación de documentos de la nave, una serie de preguntas sobre el destino y el propósito del viaje que Kael respondió con el nivel exacto de cooperación aburrida que correspondía a un comerciante que no tiene nada que ocultar y que sin embargo considera cada inspección un desperdicio de tiempo productivo. Cuando los agentes se fueron y la escotilla de acceso se selló, Kael se permitió exhalar. 10 segundos después, Aeryn estaba de vuelta en la cabina de control. ¿Herida?, preguntó él. «No», dijo ella, «pero eso no fue aleatorio. Sabían aproximadamente cuándo llegaríamos. Lo sé, alguien en Barat 5. ¿El mecánico que nos ocultó?». «No», respondió Kael. «Oshet me debe demasiado para arriesgarlo. Alguien que me dio entrar al puerto antes del callejón, que hizo la conexión. Llevamos tiempo de desventaja». Aeryn se sentó en el asiento de copiloto. El primero que no era de cortesía sino de necesidad. Miró la pantalla de navegación durante un momento, calculando cosas que Kael no podía leer, pero que sabía que estaba calculando. «¿Cuántos saltos nos quedan?», dijo. 2 si seguimos esta ruta, 3 si desviamos. ¿Cuál es el más seguro? El de 3 saltos, pero necesito que me des más información sobre el destino para optimizar la última entrada. Si llego por el vector equivocado a las coordenadas que me diste, podría ser peor que el desvío». Ella lo miró. «¿Cuánta información?». «La suficiente para que no nos maten en el último kilómetro del recorrido». Otra de esas evaluaciones silenciosas. Kael estaba aprendiendo a ser paciente con ellas porque no eran desconfianza personal. Eran el mecanismo de alguien que había aprendido que la información entregada en el momento equivocado podía costar vidas. No las suyas nada más, las vidas de todos los que dependían de que ella llegara. «Las coordenadas», dijo finalmente, «llevan a un enclave de refugiados Bedkai. Hay aproximadamente 4000 personas ahí, en una luna del sistema Pelrath. Tienen defensa propia, pero limitada. El vector de aproximación tiene que ser desde el lado nocturno de la luna para evitar los sensores del consorcio en el planeta cercano». Kael asintió y actualizó la ruta. Eran buenas coordenadas. El lado nocturno de la luna Pelrath 7 no aparecía en las rutas comerciales estándar porque no había nada comercialmente interesante ahí, lo que le hacía exactamente el tipo de punto ciego donde podías esconder 4000 personas si eras lo suficientemente cuidadoso. «¿Qué hay en el enclave que el consorcio quiere?», preguntó, porque ya que ella estaba siendo más abierta, valía la pena seguir el hilo. «Una decisión», dijo Aeryn. «El Consejo de los Exiliados Bedkai se reúne en 5 días. Van a votar sobre si formalizan una alianza con otras 3 especies desplazadas por el consorcio. Si votan que sí, tienen los números para presentar una petición formal ante la Asamblea Intergaláctica. No es una guerra,
dijo con un tono que indicaba que había pensado mucho en esa distinción. Es un proceso, pero el consorcio sabe que si esa petición llega a la Asamblea con el respaldo correcto, la investigación que le sigue podría costarles 3 o 4 contratos de explotación, que valen más que todo lo que han invertido en la expansión del cuarto brazo. ¿Y tú? Soy la representante de mi madre ante ese consejo. Si no llego, el voto no tiene la legitimidad que necesita. Kael miró la pantalla de navegación durante un largo momento. ¿Tu madre sabía que el consorcio te iba a buscar específicamente a ti? Sabía que era un riesgo, no sabía que iban a encontrarme tan rápido. ¿Y te envió de todas formas? Eirin respondió sin dudar. Me dejó ir, que es diferente. Yo pedí ser la representante. Ella me lo concedió porque era lo correcto, no porque fuera lo seguro. Kael absorbió eso. Pensó en lo que significaba tener una madre así. Una que entendía que proteger a su hija y proteger a su pueblo podían ser objetivos que a veces no cabían en el mismo momento, y que le daba a la hija la dignidad de elegir cuál de esos objetivos llevar. Pensó también que Eirin era exactamente la persona que esa madre habría formado. Alguien que calculaba fríamente lo que se necesitaba, y después actuaba con la determinación de quien no se permite el lujo de dudar demasiado tiempo. Los 2 saltos siguientes los completaron sin incidentes. En el último, antes de la aproximación final, Kael durmió 4 horas y dejó a Eirin a cargo de la consola con instrucciones específicas sobre qué alarmas ignorar y cuáles despertar. Cuando volvió a la cabina, ella estaba exactamente donde la había dejado, con 3 registros de navegación revisados y una anotación en el log de la nave sobre una anomalía de densidad en el hipercanal que él habría pasado por alto y que ella había documentado con precisión técnica que no esperaba. ¿Aprendiste a navegar?, preguntó. Lo básico, dijo ella. Cuando llevas tiempo moviéndote en naves pequeñas, aprendes o te pierdes. Eso tiene sentido. ¿Dormiste bien? Lo suficiente. Ella le entregó un vaso de algo caliente que había preparado. Olía a las especias del desayuno Bethkai, que él no conocía, pero que, descubrió al tomar el primer sorbo, eran perfectamente compatibles con el paladar humano. Cálidas y ligeramente amargas, como un té que hubiera viajado desde el otro lado de la galaxia. Gracias, dijo. Eirin inclinó la cabeza con ese gesto que era medio asentimiento y medio reconocimiento. Era la mañana del tercer día. Pelrath 7 estaba en los sensores, pero antes de llegar ahí, hubo una noche que Kael no olvidaría. Fue en el segundo salto largo, las 18 horas en tránsito entre el sistema Kelath y el punto de desvío que había calculado para evitar los patrulleros del consorcio. 18 horas en las que nada externo amenazó la nave, lo cual significaba que el peligro era el tipo que venía de adentro, del espacio cerrado y el tiempo sin acción, y las cosas que uno lleva consigo y que se vuelven más pesadas cuando no hay suficiente ruido para cubrirlas. Kael estaba en la cabina de control cuando escuchó el sonido. No era el sonido del callejón, era diferente, más quieto, más contenido. Era el sonido de alguien que ha aprendido a no hacer sonidos. Se levantó sin pensar demasiado y fue hacia la parte trasera de la nave. La puerta de la cabina de carga convertida estaba entreabierta, lo que significaba que ella no estaba durmiendo, o que si había intentado dormir, había renunciado ya. Llamó con los nudillos en el marco sin forzar la entrada. Adentro, Eirin estaba sentada en el suelo de la cabina con la espalda contra la pared, las rodillas recogidas, el bolso al lado. Tenía algo en las manos que Kael tardó un momento en identificar en la penumbra. Un objeto pequeño, del tamaño de un puño cerrado, de superficie oscura que captaba la poca luz disponible de manera inusual, como si la superficie fuera más tridimensional de lo que la vista inicial sugería. No levantó la vista cuando él entró, pero tampoco mostró sorpresa. «No pude dormir», dijo. «Lo sé». Kael se apoyó en el marco de la puerta. No se sentó porque no era su espacio, pero tampoco se quedó de pie como quien espera que le digan qué puede pasar. «¿Qué es eso?», preguntó, refiriéndose al objeto en sus manos. Eirin lo consideró brevemente. «Lo llaman en nuestro idioma, algo que en estándar sería como mapa de quién eres. Lo hacen las familias cuando nace alguien. Es una forma de guardar memoria», explicó. «Materiales del lugar donde naciste, sonidos de las personas que importan, cosas que no puedes llevar contigo pero que puedes cargar así».
Kael no dijo nada durante un momento. ¿Lo hizo tu madre? Lo empezó ella, dijo Erin. Yo lo he ido completando. Y lleva 11 días contigo en la ruta, 7 años en las rutas, corrigió ella con algo que podría ser humor si lo conociera mejor. 11 días desde que la situación se complicó. Kael se deslizó hasta el suelo en el otro lado del marco de la puerta, de manera que estaba sentado en el pasillo, mientras ella estaba sentada en la cabina. Era una posición que mantenía la distancia correcta sin exigir que ninguno de los dos se moviera. ¿Conoces bien a los 4 del enclave?, preguntó. La escolta que perdiste. Los conocía, dijo ella. No demasiado, suficiente. Cuando trabajas con personas en algo que puede matarte, aprendes cuáles son las cosas que importan de ellos, qué les da miedo, cuándo hacen el tipo de silencio que significa que están pensando y cuándo significa que están a punto de actuar mal, qué comen cuando tienen elección. Aprendes eso y lo demás es accidental. ¿Hay personas así para ti en el enclave? Algunas, dijo, mi tía, 2 personas con las que crecí, una que conocí en las rutas y que terminó en Pelrad 7 antes que yo. ¿Y tu madre? Erin guardó silencio durante un tiempo que Kael no midió exactamente, porque medir ese tipo de silencio parecía incorrecto. Mi madre y yo nos parecemos demasiado, dijo finalmente. Es difícil saber qué sentimos el uno por el otro sin que se mezcle con todo lo demás. Sé que me quiere, sé que yo la quiero. El problema es que los dos entendemos demasiado bien por qué hay veces en que eso no puede ser lo más importante. ¿Es difícil eso? No cuando lo estás haciendo, respondió Erin. Solo después. Kael pensó en eso. Pensó en lo que significaba haber sido formado para entender que las responsabilidades y los afectos podían ser el mismo peso en direcciones distintas, y que uno no eliminaba al otro, pero tampoco lo hacía más fácil. Tengo una hermana, dijo Kael. No la veo hace 4 años. ¿Por qué? Porque vivo de una manera que ella no entiende y que no aprueba, y hemos llegado a un acuerdo tácito de no confrontarlo directamente. Lo cual significa que no nos hablamos seguido y cuando lo hacemos, hay cosas que no se dicen. ¿Extrañas hablarle? Sí, dijo Kael, pero extraño la versión de esas conversaciones que podríamos tener si los dos fuéramos capaces de decir las cosas que no decimos. Esa versión no existe todavía. Erin lo miró desde el interior de la cabina con esos ojos que en la penumbra eran más oscuros que el ámbar. Eso tiene sentido, dijo. El mapa de quién eres, dijo Kael, señalando el objeto. ¿Puedes completarlo cuando tu planeta ya no existe? Ella bajó la vista al objeto en sus manos. Es la pregunta que todos nos hacemos, dijo. Lo que hemos decidido es que sí, que el lugar donde naciste no es solo la geografía, es la gente, es la manera en que se prepara la comida, es el tipo de historias que uno cuenta para dormir. Todo eso se puede llevar, todo eso se puede continuar, pero requiere que haya gente que lo lleve y que lo continúe. Por eso el voto importa, dijo Kael. Por eso el voto importa, confirmó ella. Se quedaron en silencio otro momento. Afuera de la nave, el hiperespacio era un flujo constante de nada distinguible. El tipo de entorno que hacía que las distancias enormes fueran posibles precisamente porque el tiempo ahí no funcionaba de la misma manera. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Kael. Pregunta. Antes dijiste que los que vinieron por ti en el callejón sabían mi nombre, que habías buscado mis registros. ¿Cómo me encontraste específicamente? Erin tardó. Hay una lista, dijo, no oficial. No de ningún gobierno ni de ninguna organización. Solo personas que saben quiénes son las personas que pueden ayudar cuando las rutas oficiales están cortadas. Capitanes, comerciantes, mecánicos, gente que ha demostrado, de una manera u otra, que el dinero no es lo único que decide lo que hacen. ¿Y estoy en esa lista? Desde hace 3 años, dijo. Desde el contrato en el que pagaste el doble del mercado por los repuestos Betkay. No fue por los repuestos, ¿verdad? Kael no respondió de inmediato. Vi la situación y quise que el dinero llegara a quien lo necesitaba, dijo finalmente. No fue más complicado que eso. Para nosotros sí lo fue, dijo Erin. Para nosotros fue suficiente para ponerte en la lista. Y cuando necesitaste a alguien en Barad 5, busqué en la lista quién estaba en Barad 5, y estabas tú. Kael procesó eso. La idea de que había un archivo en algún lugar con su nombre, compilado por personas de las que no sabía nada,
construido sobre un gesto que él había hecho 3 años atrás sin esperar ninguna consecuencia específica, era un tipo de cosa que le resultaba difícil de integrar. No era desagradable, era simplemente sorprendente la manera en que lo son los gestos que se convierten en algo más grande que uno mismo sin que uno lo planee. ¿Cuántas personas hay en esa lista?, preguntó. No lo sé exactamente, dijo Erin, pero más de las que piensas, y menos de las que necesitamos. Eso lo dijo con una calma que era la calma de quien convive con esa realidad cotidianamente, que sabe que los recursos son insuficientes para el problema y que trabaja dentro de eso sin que la insuficiencia paralice la acción. Kael se levantó del suelo del pasillo. Trata de dormir un poco, dijo. Quedan 12 horas de tránsito. Erin asintió. Apretó brevemente el mapa en sus manos y lo guardó en el bolso, con el cuidado de quien manipula algo irreemplazable. Kael, dijo cuando él ya estaba a medio camino de vuelta a la cabina de control. Él se detuvo. Gracias por esto, dijo ella. No el viaje, la conversación. Hay cosas que son más fáciles de decir en la oscuridad, respondió Kael. Entre los Betkai llamamos a eso honra de tránsito, dijo. Las verdades que se dicen cuando se está entre lugares y no se pertenece todavía a ninguno. Kael pensó que ese era un concepto notablemente útil. Me gusta, dijo. Y volvió a la cabina de control, donde las pantallas mostraban el flujo del hiperespacio y el contador de tiempo que disminuía hacia el momento en que saldrían al espacio real y el mundo volvería a tener consecuencias concretas. El enclave era más impresionante de lo que Kael había imaginado. No en términos físicos, porque desde fuera era básicamente una red de módulos habitacionales construidos en las grietas de la geología lunar, el tipo de arquitectura de emergencia que crece orgánicamente cuando la necesidad supera la planificación. Sino en términos de lo que representaba. 4.000 personas que habían encontrado ese lugar, que habían construido algo ahí con lo que tenían, que habían mantenido la existencia del lugar en secreto suficiente tiempo como para que todavía estuviera en pie. La aproximación por el lado nocturno fue limpia. Kael siguió el vector que Erin le indicó y la nave tocó suelo en una plataforma que no aparecía en ningún mapa civil sin que los sensores del planeta cercano reaccionaran. Cuando la escotilla se abrió, había gente esperando afuera. No muchos, 6 o 7, con la postura de quienes se han pasado 11 días mirando el horizonte para ver si llegaba algo que debía llegar. Cuando vieron a Erin descender por la rampa, el alivio en sus caras fue visible desde cualquier distancia. Una de ellas, una mujer mayor con el mismo tono dorado cobrizo en la piel, pero más oscuro, más gastado, fue la primera en moverse. Abrazó a Erin con la urgencia de quien ha estado contando los minutos y no quería que se le notara cuánto. Kael se quedó en la rampa, fuera del momento. Era el tipo de escena en la que un extraño no tenía papel que cumplir, y lo sabía. Pero entonces la mujer mayor se separó del abrazo. Miró a su hija con una intensidad que Kael pudo percibir incluso a distancia, esa mirada específica que tienen las madres cuando cuentan todos los huesos de sus hijos con los ojos para verificar que siguen completos. Después se volvió hacia la rampa, lo miró. Kael no supo leer exactamente lo que había en esa mirada al principio. Era la mirada de alguien que evalúa con rapidez y precisión, que ha aprendido a juzgar el carácter de una persona en el tiempo que tiene disponible antes de tener que decidir algo sobre ellos. Era una mirada que había sido formada por años de circunstancias que no perdonaban los errores de lectura. Era también la mirada de una madre que acababa de ver al hombre que había traído a su hija de vuelta y que llevaba 11 días sabiendo que ese hombre podría no existir, que podría haberse encontrado un callejón vacío o un callejón con consecuencias peores. Subió la rampa. Kael no se movió. No porque fuera intimidante, aunque lo era, una mujer que se movía con el tipo de autoridad que no necesita armadura para ser visible, sino porque era el tipo de momento en el que uno esperaba el ritmo del otro. «Estás herido», dijo. No fue una pregunta. Vio los cortes en sus manos con la misma eficiencia clínica con que Erin había visto todo lo demás. «Estoy bien», dijo Kael. Erin me dijo que tomaste 4 cuchillos para llegar a ella. 3 hombres, 4 cuchillos, corrigió él. Solo me alcanzaron 2. La mujer lo miraba con una expresión que era difícil de clasificar. No era exactamente gratitud porque era más pesada que eso,
más cargada de cosas que no cabían en una sola palabra. «Me llamo Seren», dijo. «Soy la madre de Aeryn». Kael sabía quién era. Todo el camino había sabido quién era, porque Aeryn le había dado suficiente información para deducirlo y porque los registros históricos de los desplazados Bedkai, que había revisado 3 años atrás, incluían el nombre de la mujer que había decidido que los Bedkai no iban a desaparecer. «Lo sé», dijo Kael. Seren lo estudió durante un segundo más. «Quédate», dijo finalmente. «Hay espacio, hay comida. El voto es en 4 días y habrá celebración después, independientemente del resultado, porque sobrevivir merece celebración». Kael pensó en su nave. Pensó en la ruta de regreso, en el siguiente contrato, en el registro de destinos pendientes que tenía guardado en la consola con la eficiencia ordenada de alguien que mide el tiempo en kilómetros y créditos. Después pensó en un callejón en Barat 5, y en 4 cuchillos, y en el sonido que era casi música. 4 días, dijo. La madre de Aeryn asintió con la gravedad de quien acepta un compromiso que es real, y se dio la vuelta, y se llevó a su hija hacia el interior del enclave, hacia el laberinto de módulos habitacionales y las 4000 personas que llevaban 11 días esperando que llegara el futuro en la forma de una chica con ojos de ámbar ardiente. Kael volvió a la nave a cerrar la escotilla. Cuando salió, Aeryn lo estaba esperando en la base de la rampa, sola, lo cual probablemente había requerido algún esfuerzo, dado lo que acababa de pasar. «¿Necesitas algo?», preguntó él. «No», dijo ella. «Solo quería decirte algo antes de que se llene de gente y no haya espacio para decirlo». Kael esperó. «Los 7 que te buscarán cuando esto termine», dijo Aeryn. «Los del consorcio. Los que saben que ayudaste a traerme. Los anticipé, lo sé, pero también te digo que no tendrás que enfrentarlo solo. Lo que mi madre vota en 4 días, si el resultado es el que esperamos, va a mover cosas que el consorcio no va a poder ignorar. Y los Bedkai, recordamos a quienes no se apartaron del camino cuando podían haberlo hecho». Kael la miró. «No lo hice por deuda», dijo. «Lo sé», respondió ella. «Por eso vale más». Y con eso se dio la vuelta y entró al enclave. Los 4 días que siguieron fueron de una tranquilidad relativa que Kael no había esperado. El enclave tenía su propio ritmo, comprimido y eficiente como todos los lugares donde mucha gente vive en poco espacio y necesita que las cosas funcionen para que la convivencia sea posible. Había trabajo que hacer, siempre había trabajo que hacer, y Kael descubrió que ayudar con las reparaciones de los módulos de energía era la manera más natural de estar sin ser estorbo, porque sus manos sabían ese tipo de trabajo, y las personas del enclave podían juzgar su carácter por cómo los trataba antes de tener que confiar en palabras. Lo juzgaron bien. Al segundo día ya le hablaban con la informalidad de quien habla con alguien que se ha ganado el derecho a estar ahí. Aeryn aparecía intermitentemente. Tenía preparativos para el voto, reuniones con el consejo, conversaciones largas con su madre que Kael veía de lejos cuando cruzaba los corredores del enclave. En esas conversaciones, Seren y Aeryn eran 2 personas que se parecían demasiado como para no ser de la misma sangre, con el mismo ritmo de movimiento y la misma manera de inclinar la cabeza cuando escuchaban algo que requería procesamiento. Pero también eran claramente 2 personas que habían aprendido a hablar alrededor de las cosas difíciles para no dejar que lo difícil interrumpiera lo necesario. Kael reconoció eso. Era el tipo de relación que se tiene con las personas más importantes cuando la vida no deja espacio para el tipo de conversaciones que esas relaciones merecerían. El tercer día, Seren lo buscó en el taller. No llegó anunciada ni con preámbulos. Entró, miró lo que él estaba haciendo durante un momento, se sentó en el banco más cercano con la postura de quien tiene algo específico que decir y está eligiendo cómo decirlo. «Mi hija me contó sobre el callejón», dijo, con detalle. Kael no respondió. Era el tipo de declaración que no requería respuesta, que era la apertura hacia algo más. «Le he preguntado a 5 personas en los últimos 7 años que hicieran algo parecido por ella», continuó Seren. «No ninguno de los que vinieron a ofrecerse con palabras, sino los que, según yo, habrían tomado esa decisión si hubiera sido necesario. De los 5, 3 la habrían protegido porque les importaba la causa, no ella específicamente. 1 la habrían protegido porque era una orden. El 5, no lo sé. ¿Y yo? La he visto mirarte», dijo Seren, «cuando tú no la estás mirando a ella.
Ve algo que no ha visto mucho. Eso no me tranquiliza completamente, porque las personas que ve así son también las más capaces de hacerle daño. Pero es la información que tengo. Kael la miró. Era la madre de Arin, pero también era Seren, que había decidido que los Bedkai no iban a desaparecer y que llevaba 7 años sosteniendo esa decisión contra todo lo que el consorcio Drabek podía usar para quebrarla. Era el tipo de persona ante quien uno no podía ser deshonesto sin sentir exactamente lo que era. «No sé lo que hay», dijo Kael, «entre tu hija y yo. No tengo claridad suficiente todavía». Seren asintió una sola vez. «Eso es lo más honesto que alguien me ha dicho en mucho tiempo», dijo. «¿Y eso es suficiente?», preguntó. «Para que siga siendo bienvenido aquí», respondió. «Sí, para lo demás no depende de mí». Se levantó y salió del taller con la misma economía de movimientos con la que había entrado, dejando detrás una conversación que había sido exactamente tan larga como necesitaba ser. Kael se quedó mirando el circuito de energía que tenía en las manos durante un largo momento antes de volver a trabajar. Kael se quedó mirando la entrada del enclave durante un momento en el que el silencio de la luna era completo y el cielo sobre él era negro y lleno de soles de otros sistemas, cada uno con sus propios planetas y sus propios problemas y sus propias personas, que decidían rápido o no decidían en absoluto. Después entró también. 4 días. Había prometido 4 días. El voto fue unánime. Kael lo supo porque Aeryn fue a buscarlo cuando el consejo terminó. Lo encontró en el pequeño taller que le habían asignado, donde había pasado los últimos 2 días, ayudando con reparaciones menores a cambio de un lugar donde dormir, y el tipo de trabajo que ponía las manos ocupadas cuando la cabeza tendía a dar demasiadas vueltas. Llegó sin hacer ruido, como siempre, y se sentó en el banco de trabajo al lado de donde él estaba. «Lo aprobaron», dijo. Kael dejó la herramienta que tenía en la mano. «¿Cómo fue?» «Bien», dijo ella, con argumentos y con tiempo para los que no estaban convencidos y con el tipo de decisión que uno toma cuando sabe que no hay vuelta atrás, pero que la alternativa es peor. La mejor clase de decisión. ¿Y tu madre?» «Hablará ante la asamblea en 2 meses. Para entonces tendremos la coalición formalizada y los documentos preparados. Será la primera vez en 7 años que alguien le lleva a la asamblea algo que el consorcio no puede comprar». «¿Y tú?», preguntó Kael. Aeryn tardó un segundo en responder. No el tipo de pausa que indica duda, sino el que indica que alguien está siendo cuidadoso con las palabras porque las palabras importan. «Vuelvo a las rutas», dijo. «Lo que hice antes. Los contratos, los capitanes independientes, pero ahora con más estructura detrás. La coalición necesita redes comerciales que no dependan del consorcio. Tengo 7 años de trabajo que ya no tengo que esconder tanto. ¿Vas a necesitar rutas que no aparecen en los registros?». Kael lo dijo de la manera en que uno hace una pregunta cuya respuesta ya sabe, pero necesita escuchar de todas formas. Aeryn lo miró con esos ojos de ámbar. «¿Estás ofreciendo?». «Te digo que las tengo», respondió, «si llegas a necesitarlas». Ella asintió, despacio, con el peso específico de quien acepta algo que es más que lo que dice la superficie. Eso era suficiente por ahora. Eran el tipo de personas que entendían que los futuros se construyen en capas, que hay cosas que no se dicen de golpe, sino que se van descubriendo en el camino, que el primer gesto de confianza es el más difícil y el más importante, y que lo que viene después depende de cuánto se respetó ese gesto. Afuera del taller, el enclave hacía el tipo de ruido que hace la gente cuando tiene motivo para hacer ruido. No euforia, nada tan frágil, algo más profundo, la resonancia de 4000 personas que han aprendido a no celebrar demasiado pronto, pero que esta noche, en esta luna sin nombre en los registros del consorcio, se permitían el lujo de creer que lo que habían construido iba a seguir en pie. Hubo comida, hubo música, el tipo de música Bedkai, que Kael no había escuchado nunca, pero que reconoció de inmediato como música de celebración, porque hay ritmos que cruzan las barreras de especie, cosas que el cuerpo entiende antes que el cerebro. Hubo historias contadas en idiomas que él no entendía completamente, pero que Aeryn le iba traduciendo en voz baja cuando se sentaban cerca. No cada palabra, sino el corazón de cada historia, lo que importaba transmitir. Una anciana del enclave le habló a él directamente en Bedkai durante varios minutos,
Cuando terminó, Irene tardó un momento en traducir. ¿Qué dijo?, preguntó Kyle. Dijo que hay una antigua costumbre entre los Bedkai, explicó Irene. Cuando alguien de afuera hace algo que protege a los de adentro, se le da un nombre de tránsito. No un nombre permanente, solo uno para los viajes, para los momentos en que se mueve entre lugares y no pertenece a ninguno. ¿Y? Irene lo miró. Te llamó Kael Ki no se apartó, dijo. Es un nombre de tránsito largo, no es habitual, normalmente son más cortos. ¿Y eso qué significa? Que lo que hiciste no fue pequeño para ellos, dijo Irene, aunque para ti lo fuera. Kael miró a la anciana, que lo miraba de vuelta con la serenidad tranquila de quien ha vivido suficiente para saber qué cosas merecen ser nombradas. Dile que lo honro, dijo Kael. Irene lo tradujo. La anciana asintió una sola vez con el tipo de solemnidad sencilla que es más pesada que cualquier ceremonia. Kael pensó en el callejón de Barat 5, en los 4 cuchillos, en la decisión que había tomado antes de razonarla, la zona del cerebro que respondía antes de que el resto tuviera tiempo de objetar. Pensó que no había sido un acto heroico, había sido un acto de persona que todavía tenía esa zona intacta y que se encontró en el lugar correcto, en el momento correcto, y que esa combinación de factores había producido algo que él no podía haber anticipado. Una nave con una chica que tenía ojos de ámbar ardiente, 3 días en hiperespacio, conversaciones en la oscuridad sobre mapas de quién eres y honras de tránsito, y madres que no podían ser lo más importante siempre, aunque lo fueran siempre. Y 4000 personas en una luna sin nombre, votando sobre si el futuro iba a existir. La última noche, Seren buscó a Kael por segunda vez. Lo encontró en la plataforma de aterrizaje, revisando los sistemas de la nave con la linterna y la lista de chequeo que usaba antes de cualquier salida larga. Era trabajo que podía haber hecho en 10 minutos, pero que él hacía en 40 porque le gustaba el proceso, el orden metódico de verificar que cada sistema hacía lo que se suponía que debía hacer, que nada estaba roto de manera que pudiera hacerle daño a él o a quien viajara con él. Seren se apoyó en el casco de la nave y lo observó trabajar durante un momento sin decir nada. Kael no interrumpió la revisión. Era el tipo de persona que no necesitaba que la conversación comenzara con palabras. «Mañana te vas», dijo Seren finalmente. «Sí. ¿Tienes a dónde ir?» «Siempre tengo a dónde ir», dijo Kael. «Tengo rutas, tengo contratos pendientes, tengo la lista de cosas que se interrumpieron cuando tomé el desvío hacia el callejón de Barat 5. ¿Te arrepientes del desvío?» Kael bajó la linterna y la miró. «No», dijo. Seren asintió. Miraba la nave como si evaluara algo en ella, o como si evaluara algo en el hombre que vivía en ella. «¿Sabes lo que le espera a Erin en los próximos meses?», preguntó. «Algo de ello», dijo Kael. «Suficiente para entender que no es simple». «No es simple», confirmó Seren. «La petición ante la Asamblea va a atraer atención que todavía no tenemos». El consorcio va a responder, no con violencia directa porque eso sería demasiado visible, sino con las herramientas que no dejan marcas evidentes. Agentes en las rutas comerciales, desinformación, presión sobre los aliados de la coalición. Y Irene va a estar en el centro de eso porque es la persona más visible que no soy yo, y yo tengo que quedarme aquí mientras ella tiene que moverse. ¿Me está diciendo esto por alguna razón específica?, preguntó Kael. Seren lo miró con algo que era demasiado complejo para ser solo evaluación. Era el tipo de mirada que tienen las personas que han aprendido a ver a largo plazo porque el corto plazo ha resultado ser demasiado costoso. «Te lo digo porque mereces saber en qué te estás involucrando», dijo. «Si es que te estás involucrando. Y porque Irene no te lo dirá ella misma, porque no pide lo que necesita de las personas que le importan. Es el defecto que heredó de mí». Kael guardó silencio durante un momento. «¿Cuándo aprendió a no pedir?», preguntó. «Cuando tenía 12 años y la evacuación del mundo natal», dijo Seren. «Cuando no había suficiente espacio en las naves de escape para todos y alguien tenía que decidir quién subía y quién no. Aprendió que pedir podía significar que otro no recibía. Desde entonces pide muy poco. ¿Y sobrevivió a eso a los 12 años? Todos sobrevivimos a cosas que no deberíamos haber tenido que sobrevivir», dijo Seren. «Eso no hace que sea correcto que haya ocurrido, solo que ocurrió». Kael dejó la lista de chequeo sobre el banco de herramientas portátil.
«¿Qué me pide usted que yo haga?», dijo. «Nada», dijo Seren, «te informo. Lo que hagas con esa información es decisión tuya. Pero si resulta que tus rutas y las rutas de Arín se cruzan con alguna regularidad de los próximos meses, eso no sería malo para ella. Y si en alguno de esos cruces hay un callejón que requiere 4 cuchillos, sería bueno que ella no estuviera sola». Kael la miró durante un largo momento. «¿Eso es un trabajo?», preguntó. «No», dijo Seren. «Es una conversación entre 2 personas que quieren que una tercera persona llegue a donde tiene que llegar. No tiene nombre formal, no tiene contrato, no tiene garantías». Kael asintió despacio. «Entendido», dijo. Seren se apartó de la nave. Antes de marcharse, se detuvo y lo miró por última vez con esa mirada que era toda profundidad y que él comprendía ahora como la mirada de alguien que había aprendido a no confiar en las apariencias, pero que había decidido, en este caso, confiar de todas formas. «Tu hermana», dijo, «la que no ves hace 4 años. Escríbele». Kael abrió la boca y la cerró. «¿Cómo sabes sobre mi hermana?». «Aeryn me lo dijo. Habló bien de ti cuando me contó sobre el viaje. Las cosas que contó incluían esa. No sé por qué. Quizás quería que yo supiera que eres una persona real, con personas reales que te importan, y no solo un hombre hábil con un transporte conveniente». Seren se marchó y el silencio de la luna lo rodeó de nuevo. Ese silencio que era más silencio de lo que uno está acostumbrado en los puertos y las estaciones donde siempre hay algo haciendo ruido. Kael se quedó mirando la nave durante un momento. Después sacó el comunicador y buscó en los contactos el nombre que había estado ignorando durante 4 años. No porque lo odiara, sino porque las cosas que no se decían se habían acumulado hasta que contactarla requería una conversación que él no había tenido el valor de tener. Pensó en lo que Aeryn había dicho en el hiperespacio, las verdades que se dicen cuando se está entre lugares y no se pertenece todavía a ninguno. Quizás todas las conversaciones difíciles necesitaban ese tipo de espacio, un lugar de tránsito desde el que el hogar y el destino estuvieran igualmente lejos, donde uno pudiera decir las cosas sin que el peso del terreno familiar las aplastara antes de salir. Escribió 3 frases. Que estaba bien. Que pensaba en ella. Que tenía ganas de hablar cuando hubiera momento. Las envió antes de poder arrepentirse y guardó el comunicador en el bolsillo. A la mañana siguiente, cuando la escotilla de la nave se abrió para la partida, Aeryn estaba en la plataforma. No con equipaje, no preparada para viajar. Solo de pie con las manos en los bolsillos y el pelo suelto por primera vez desde que la había conocido. Lo que la hacía parecer diferente. Más joven, quizás, o simplemente menos lista para las emergencias, que era lo mismo que más ella misma. «Tu madre me habló anoche», dijo Kael. «Lo sé», dijo Aeryn. «Se lo pedí». «¿Le pediste que te pidiera que te vigilara?» «Le pedí que te explicara el contexto que yo no te había dado», respondió ella. «Porque no quiero que hagas cosas sin saber en qué te metes. Y porque si los próximos meses resultan ser como creo que van a ser, necesito personas en las rutas que no sean personas a quienes el consorcio pueda presionar. Y tú eres, hasta donde sé, exactamente eso». «¿Y eso es lo único?». Aeryn lo miró durante ese segundo de evaluación que él ya conocía. «No», dijo, «pero lo demás requiere más tiempo del que tenemos esta mañana». Kael consideró eso. «¿Y qué hay en el tiempo que tenemos esta mañana?». «Esto», dijo ella, y cruzó los 2 pasos que los separaban y le puso la mano en el brazo, ese gesto sencillo y directo que era exactamente la cantidad de contacto que decía lo que necesitaba decir, sin decir más de lo que ella estaba lista para decir. Kael miró la mano sobre su brazo, después la miró a ella. «Hay un puerto en el sistema Nexrat», dijo él. «Comercio independiente, buenas facilidades de reparación, no aparece en los itinerarios del consorcio. Lo uso como punto de reabastecimiento cada 2 meses aproximadamente». Aeryn asintió. «Lo conozco», dijo, «por la lista». «Por supuesto que lo conoces». Algo en la comisura de su boca se movió hacia arriba. «2 meses entonces», dijo ella. 2 meses, confirmó Kael. No era una promesa de nada específico, era una coordenada, un punto en el espacio y el tiempo donde 2 rutas podían coincidir si las 2 personas que las seguían decidían que ese cruce valía el desvío. Era la clase de entendimiento que no requería más palabras, porque todas las palabras necesarias
ya habían sido dichas a lo largo de 3 días y 3 noches en una nave con el nombre de Arroyo Profundo, en callejones y cabinas de control y salas de tránsito oscuras donde se podía hablar de los mapas de quién eres. Aeryn retiró la mano del brazo. Kael subió la rampa. Al llegar a la parte superior se detuvo un momento, no para mirar hacia atrás, aunque lo hizo, sino para dejar que el silencio de la luna le diera las últimas coordenadas que necesitaba antes de ponerse en movimiento. Afuera de la nave, el enclave de Pelrath 7 existía. 4.000 personas viviendo en las grietas de la geología lunar, con módulos habitacionales y talleres de reparación, y un consejo que había votado para que el futuro siguiera existiendo. Con una anciana que daba nombres de tránsito y una madre que explicaba los contextos que las hijas no explicaban, y una chica que había llegado al puerto correcto porque había aprendido a leer a las personas antes de necesitarlas. Kael entró a la nave y selló la escotilla. Cuando la Arroyo Profundo despegó por el vector nocturno y empezó a alejarse de la Luna y del planeta cercano y del sector de Pelrath hacia el espacio abierto, Kael pensó en los 7 que vendrían. Los agentes del consorcio que ya sabían que había ayudado a mover a la hija de Seren y que tendrían tiempo de planear la respuesta mientras él viajaba. Los anticipó con la calma de quien ha sobrevivido a suficientes versiones de ese problema para saber que se puede resolver. No era fácil, era resoluble. También pensó en el comunicador en su bolsillo y en las 3 frases que había enviado la noche anterior, y en lo que podría decirse a continuación si se daba el tiempo y el espacio para ello. Las verdades que se dicen cuando se está entre lugares. Pensó en Nexrath en 2 meses, en lo que podría pasar si 2 rutas coincidían en el punto correcto, en el momento correcto, y ambas personas estaban dispuestas a ver lo que había en ese cruce. Pensó en un callejón y 4 cuchillos, y el sonido que era casi música. En cómo hay decisiones que se toman antes de que uno las piense, y que son exactamente las correctas precisamente porque no hay pensamiento que las contamine. El espacio afuera era negro y enorme, y completamente indiferente, como siempre era el espacio. Pero esta mañana, en el interior de una nave con el nombre de Arroyo Profundo, con el contador de navegación marcando la distancia que se abría entre él y la luna sin nombre en los registros del consorcio, Kael pensó que la indiferencia del universo era también una clase de libertad. Nadie les decía lo que tenían que ser a continuación. Nadie había escrito el siguiente capítulo, solo ellos, solo el horizonte de vuelta, solo la decisión de seguir mirando hacia adelante. Kael pensó en los 7 que vendrían después. Pensó en la ruta de regreso y en lo que esperaba al otro lado. Pensó en el nombre del enclave, que Aeryn le había dicho esa tarde, un nombre en Bethkai que significaba algo parecido a el lugar desde el que se ve el horizonte de vuelta. No era un lugar para quedarse para siempre. Kael lo sabía. No era el tipo de hombre que se quedaba en ningún lugar para siempre, y eso tampoco era lo que ella le estaba ofreciendo. Pero era el tipo de lugar al que se podía volver. Salió del taller y encontró a Aeryn afuera, de pie con la vista hacia el cielo oscuro de la luna, donde las estrellas eran tan abundantes que el espacio negro entre ellas parecía casi secundario. «Mañana», dijo él, sin especificar qué venía mañana. «Mañana», respondió ella, con el mismo tono que significa exactamente lo que tiene que significar cuando 2 personas que no necesitan sobreespecificar lo que saben se dicen las mismas palabras. Y fue suficiente. Era siempre suficiente, con la gente correcta, en el momento correcto, después de 7 cuchillos y 4 días y 4.000 personas que necesitaban que alguien decidiera rápido en un callejón que ninguno de ellos había visto, pero que todos ellos, de cierta manera, habían necesitado que ocurriera. El espacio afuera era negro y enorme, y completamente indiferente, como siempre era el espacio. Pero esta noche, parado en una luna sin nombre, con la chica que había llegado al puerto correcto, buscando la nave correcta, porque había aprendido a leer a las personas antes de necesitarlas, Kael pensó que la indiferencia del universo era también una clase de libertad. Nadie les decía lo que tenían que ser a continuación. Nadie les había escrito el siguiente capítulo. Solo ellos. Solo el horizonte de vuelta. Solo la decisión de seguir mirando hacia adelante.